Bueno, bendiciones para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy un nuevo episodio del podcast Pensamientos de Bien junto a Jaime Barranco. Qué bueno que estés por acá. Qué chévere y ojalá pues lo que hablemos sea bendición. ¿Cómo estás? Bien, gracias Samuel, gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos escuchan. Una bendición poder acompañarles hoy y muy honrado de que me hayas tenido en cuenta para acompañarte hoy en tu podcast. Súper, súper. Tú eres un invitadazo. Por ahí estuviste en estos días en la iglesia donde yo asisto y qué bueno poderte tener allá. Contigo habíamos intentado como contactarte desde hace un tiempo porque sé que tienes algo de experiencia y tienes buena experiencia en un tema que vamos a tocar el día de hoy, que es emprendimiento, ¿no? Es algo hasta bíblico que dice que en todo lo que emprendas tendrás éxito si cumples pues ciertas reglas, normas o leyes que vienen en antelación a esto a esta premisa que estoy diciendo en un versículo. Entonces es algo bíblico, es algo que podemos tener como fundamentos bíblicos para hablarlo. El emprender genera miedo, ¿sí o no? Genera de pronto incertidumbre, requiere de fe, requiere de dar pasos a pesar de que no veamos muchas cosas al principio. Pero yo quisiera empezar diciendo, ¿tú qué crees que es lo que primero se genera en una persona para que no emprenda? Para que no dé esos pasos como iniciales. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que crees, Jaime? Bueno, yo creo que son varias cosas que las personas, digamos, ven el emprendimiento como un imposible, como algo imposible de lograr. Obviamente una de las cosas que más vemos es el miedo. O sea, hay un tema ahí como que no lo hago porque pues no quiero fracasar. Es como que no estoy dispuesto a arriesgar cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de tiempo para luego fracasar. O sea, siempre estamos como esperando, voy a hacerlo cuando sea el momento oportuno, pero realmente si nosotros nos quedamos esperando y viendo a ver qué pasa, nunca va a pasar nada. Tenemos que ser intencionales, o sea, en provocar esa situación y saber que aún los emprendimientos que hoy en día son exitosos, que son grandes empresas, pasaron por tiempos de crisis, de dificultad, por tiempos de mucha incertidumbre, de, digámoslo así, de tiniebla administrativa, o sea, que uno no sabe qué es lo que está pasando, no sabe uno para dónde va esto, no le encuentra un objetivo. Todos pasan por ahí, y lo digo en los emprendimientos que he podido desarrollar propios y los que he podido ser como un motivador, como un entrenador ahí para ellos. Entonces hay una cosa que es el miedo. También hay otro tema que es lo que llamamos la zona de confort, ¿sí? Que es algo, llegamos a un punto en el que nos sentimos cómodos con lo que tenemos, con lo que estamos haciendo. Quizá estamos en una buena empresa, tenemos un buen trabajo, nos sentimos, cuando hablo de la zona de confort, no hablo solamente que nos sentimos cómodos, sino que nos sentimos infalibles. Sabes que la zona de confort produce eso, como que si estoy bien, de aquí no me va a sacar nadie, ¿ya? Entonces llega el punto en el que por algún motivo, por lo que sea, perdemos ese buen trabajo, perdemos esa zona de comodidad donde nos sentíamos infalibles y entonces quedamos en el aire. ¿Y ahora qué hago? Y salimos entonces a buscar otro trabajo, a buscar otro empleo, y no está mal, o sea, no está mal ser empleado, pero el hecho de haber dependido de una única fuente de ingresos hace que ahora quedes en el aire, quedes sin de dónde agarrarte, sin un lugar de dónde sostenerte. Obviamente, como cristianos sabemos que Dios es el que nos sostiene, pero financieramente quedamos así, con una mano y una adelante y otra atrás, como el dicho popular. Sí. Pero entonces hay gente que entonces cuando le sucede esto salen a emprender como locos. Sí, o sea, salen a emprender como locos sin pensar. Y para emprender hay que ser muy calculador. Hay que aplicar esa enseñanza que nos dejó Jesucristo. Dice que si alguno quiere construir una torre, primero se sienta y calcula si tiene lo suficiente para la construcción de esa torre. Entonces, el emprendimiento tiene que ser algo bien pensado. Hay que pensarlo bien, no digamos que echarle cabeza y darle vueltas y vueltas,
sino pensar en los pasos que vamos a seguir y la ruta que vamos a tener, o sea, pensar bien en nuestro plan de trabajo para emprender. Súper. Creo que dices varias cosas. Lo primero es que tengo una experiencia para entender un poco más acerca del miedo. Hay muchas cosas que nos generan miedo, ¿no? Que nos generan duda y casi en la mayoría de la vida requiere todo fe, requiere dar pasos en incertidumbre. Mira que, por ejemplo, en estos días yo tuve la oportunidad de lanzarme de un avión y lo chistoso era que todos al saltar, o sea, todos antes de subirse al avión tienen una cara de pánico total, la gran mayoría. Son muy raros los que están contentos y felices porque pues genera miedo, genera muchas dudas, ¿no? Pero cuando bajan, todos tienen una cara de éxtasis que uno dice, pero ¿qué es lo que pasa en ese salto que cambia esa cara? Llegan con una cara de satisfacción, de felicidad. Y yo lo asociaba mucho a eso que muchas veces no nos deja avanzar, ¿no? Ese miedo nos va a decir usted no puede, usted no tiene lo suficiente, usted, bueno, etcétera. Y eso es lo que no nos deja avanzar, pero al otro lado del miedo, eso que hay al otro lado del miedo, es donde empezamos a ver que se consiguen las cosas, que hay éxito, que hay de pronto incertidumbre, sí, quizás habrán fracasos también, pero al mismo tiempo tenemos que entender que es ser fiel a eso que queremos hacer. Y esa experiencia me dejó eso. Era gracioso ver cómo muchos antes de saltar, entre esos yo, estábamos muy asustados, pero entre esos también, cuando bajamos, entre esos también yo, uno siente algo increíble. Y creo que hay que dar saltos de fe, creo que hay que salirse un poco de esa zona de confort que muchas veces nos da esa, como esa comodidad, obviamente, y que no nos deja ver que al otro lado de las decisiones que tomamos hay una aventura que merece ser vivida. Y aparte de eso que decías del miedo, creo que también decías algo súper importante con el hecho de empezar a dar pasos con lo que se tiene. Muchas veces esperamos y tenemos la tendencia de que hasta que tenga los recursos que para mi mente son ideales, empiezo. Entonces, creo que no queremos usar la fe. Podemos poner ejemplos. Mark Zuckerberg creó Facebook y uno podría decir el hombre no empezó hasta que no vio que su empresa tenía todo ese músculo financiero, no. Dicen que él empezó en su casa con una computadora y ahí fue donde desarrolló su emprendimiento, que ahora conocemos y que todos utilizamos. Y eso es fe, ¿no? Eso en esencia, eso es fe. El dar esos pasos, aunque no veamos que en inicio sea como nosotros lo tenemos en la cabeza. Y mira que un pastor decía, un conferencista en estos días que escuchaba, decía que hasta el mismo Dios usó fe cuando él ve a la tierra desordenada y vacía, pero él ya dimensionaba la tierra con todo lo que después vino, con todo lo que después creó. Así que nosotros, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué le dirías a una persona porque hablas de planeación? Y creo que eso es demasiado importante. En estos días veía el Bacatá, que es un edificio acá en la ciudad de Bogotá, si nos miran de otros lados, y es un edificio que creo que es el más alto de la ciudad, pero en sus últimos pisos no está terminado. Y me acordé de eso que decía Jesús, que como si alguien va a construir una torre, no se sienta y planifica. No ha de ser que no la pueda construir, que no la pueda terminar y que después sea burlas para otros diciendo, ay, miren, este man no pudo acabar lo que empezó, que es lo que sucede muchas veces, ¿no? El primer punto es no avanzar, no empezar, pero el segundo es empezar y no terminar. Entonces, creo que ¿tú qué podríamos hablar acerca de esas personas que dicen, bueno, yo tengo un emprendimiento, pero no sé cómo desarrollarlo en el tiempo, porque hay que planear y hay que medir riesgos, ¿no? Sí, bueno, ahí hay también otras varias cositas que mirar. Digamos que, como dijo un amigo, vamos por partes. ¿Sí? Sí, sí, sí. En primer lugar,
una de las cosas que quiero aclarar con respecto al miedo es que el miedo en sí mismo no es malo. El miedo como tal, o sea, como una emoción, no es malo. De hecho, es bueno en ciertos momentos sentir miedo. ¿Por qué razón? Porque el miedo te activa, o sea, produce en tus sentidos y en tu cerebro una activación mucho más de detalle, una mayor sensibilidad. Entonces vas a ir con más cuidado, no te vas a lanzar hacia lo loco a ojo cerrado y después de estar metido en un problema, ¿no? Obviamente, otra cosa es que el miedo me controle, que ya sea demasiada la generación de miedo y entonces lo que haga es que me bloqueo. ¿Ya? Porque pueden haber esos dos momentos. Si el miedo me controla, me bloqueo. Pero si yo le saco provecho al miedo, lo que hago es ser mucho más sensible y ser más cuidadoso de los puntos de riesgo que potencialmente pueden presentarse durante mi proyecto de emprendimiento. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el idealismo con respecto al emprendimiento, o sea, a veces queremos es copiar negocios que ya funcionan. Ah, pues que como él montó un negocio de X o Y cosas, yo voy a montar lo mismo. Y ahí sí debemos aplicar lo que nos enseña Warren Buffett. Warren Buffett dice, no te metas en un negocio del que no sepas nada. Sí, entonces ahí sí como dice el dicho popular, yo sé de maternidad de gallinas, ¿sí o no? Maternidad de gallinas, pues, nadie sabe, no tenemos mucha idea al respecto. Entonces, Ajá. debemos aprovechar y entender qué es lo que tenemos nosotros, cuáles son nuestras cualidades, a conocernos a nosotros Como mismos, áreas de nuestros, fortaleza. exacto, nuestras fortalezas, nuestras cualidades, nuestras virtudes, cuál es el conocimiento o el área del conocimiento en la que somos fuertes y mirar cuál es nuestra inteligencia, si es una inteligencia lógico-matemática, si es una inteligencia artística, si es una inteligencia lingüística, sacarle el máximo provecho a esas habilidades que tenemos y a partir de ahí empezar a construir nuestro emprendimiento y no ir como locos a montar empresa porque es que emprender no necesariamente significa tener que montar una empresa al día siguiente. Uno puede comenzar a emprender con uno mismo y en la medida que el negocio va creciendo, pues ya vendrá el momento de formalizar o de legalizar una organización empresarial. Pero para emprender, uno solito puede arrancar con lo que tiene en el momento, pero entonces ahí sí hay que utilizar, digamos, varias herramientas que ya están probadas o estandarizadas con respecto a la planificación de empresas. Sí, está el modelo Canva, está el DOFA, tenemos el DOFA Kame. Sí, hay muchas maneras de hacer una buena planificación de objetivos. Está el design Thinking, está el modelo de Lean Startup, que son modelos que como a nivel general funcionan muy bien para hacer toda la planificación de la empresa y es mejor arrancar con un plan porque igual si el plan no llega a funcionar, vas a tener acciones de reacción para corregir tu plan e irlo modificando. Que si arrancas sin un plan, pues al final no sabes a dónde vas, no sabes en qué parte del proceso estás y ahí es donde se generan esa cantidad de frustraciones, ¿sí? Y el peor fracaso no es el hecho de que el emprendimiento no funcione. No, no es que no funcione. El peor fracaso es la frustración que llega a nuestra vida y otra vez vuelve a pasar lo mismo. ¿Nos dejamos dominar por la frustración o utilizamos la frustración como motivación para explorar nuevos caminos? O sea, el hecho de que tu emprendimiento en algún momento pase por crisis o que, digamos, quebró, no funcionó ese modelo, no necesariamente quiere decir que eres malo, eres un fracasado. No, te están diciendo una manera en la que no se deben hacer las cosas. Y ya tienes un aprendizaje. Ya sabes que no puedes repetir o no puedes cometer los mismos errores que ya cometiste en el pasado, sino que vas a explorar nuevas maneras y quizá lo intentarás 99 veces y a la número 100 si te funciona, o puede que lo intentes nada más 3 veces y a la número 4 si te funciona, pero siempre vas a encontrar una manera de hacer funcionar las cosas. Súper, eso de ser, alguien decía de ser terco en un buen sentido, ¿no? No terco como Uf, tú decías de irse uno, es que yo quiero esto, no, no, hay que, en la vida se requiere cierto grado de terquedad cuando uno tiene ciertas ideas y uno cree en esas ideas. Creo que la gente que es terca con sus ideas y que obviamente ojalá se usen para bien,
es la gente que cambia el mundo. Porque a Elon Musk le dicen, bueno, usted está loco, ¿cómo va a ir a Marte? ¿Cómo va a hacer esto, esto? Pero vemos que él está transformando muchas de las cosas que nosotros usamos diariamente. A Steve Jobs, Mark Zuckerberg, vuelvo y lo nombro, hay tantos que hay. Y tú decías algo que me acordé que en estos días escuchaba a una persona que se llama Arturo Elías Ayub, que es uno de los mejores negociadores de México, es el yerno, si no estoy mal, de Carlos Slim, el hombre más rico de México, y él decía algo, que muchas veces el emprender lo vemos como alguien que hace algo nuevo en el sentido de crear una empresa, pero que muchos empleados o personas que de pronto son asalariados, también pueden emprender en su área en donde están. Obviamente hay empresas que permiten más que otras, pero él decía que hay que también explorar ese campo, que no todos tienen de pronto esa fortaleza mental, esa terquedad que requiere ser emprendedor, de irse usted va a empezar de ceros, pero que hay mucha gente que no desarrolla esa área de ser emprendedor en su área donde están en su empresa y que eso sería bueno que cada persona empiece a desarrollarlo. Si tú eres no sé, un profesor o en la área donde tú estés y puedes hacerlo también como que analices, también dale como o inspírate para hacer nuevas formas en las cuales tú desarrollas lo que tienes que desarrollar. Y eso de ser terco, ¿tú qué crees? O más, cambiemos de pronto la palabra o el término, de ser un poco insistente en una idea, ¿qué tan importante debe ser? Yo creo que es muy importante el ser insistente, pero ¿tú cómo lo ves, Jaime? Ahí digamos que hay que organizar los conceptos. O sea, la terquedad está diseñada para el que persiste en lo malo y para Ok, el que ok, persiste en una idea equivocada. Ese es el ok, terco. ok. Allá está él con sus ideas que no funcionan y quiere volverlas a imponer y volverlas a imponer. El término, la persistencia o la constancia sería la mejor manera como de definir esto. Y es que la constancia obviamente no está, no eres constante en la forma, sino que eres constante en los principios, Uf, eres constante en lo que sueñas, ¿ya? Porque la manera de llegar a ese final de empresa o a ese final de tu propósito de negocio puede ser flexible. En la medida que empiezas a caminar, puedes encontrar una nueva manera de hacer las cosas, una manera diferente. Llegan circunstancias que te obligan. O sea, nosotros ahorita somos la generación post-COVID, ¿ya? Y todo lo que sucedió en el año 2020 nos enseñó que había muchas formas de hacer las cosas. ¿Ya? O sea, había algo que nos detenía, teníamos nuestro plan de empresa y dijimos es por aquí, pero llegó Mr. COVID y dijo no, no vas a poder pasar. Entonces, o nos quedábamos, éramos tercos en decir no, es que tiene que ser así como yo lo planifiqué, o éramos persistentes y decíamos, oiga, necesitamos igual llegar, exploremos otra ruta. ¿Ya? Entonces ahí hace parte, digamos, como que ser constantes, pero también ser flexibles, no ser rígidos en nuestro pensamiento y saber que hay muchas otras formas de resolver las situaciones o hay muchas otras maneras de seguir avanzando en los proyectos. Y entonces siempre ir descubriendo nuevas formas. Esa es el emprendedor siempre tiene que estar aprendiendo nuevas cosas. Y ahorita hablabas algo bien interesante con respecto a los empleados que pueden convertirse en emprendedores, lo que se llama el intraemprendimiento. O sea, es el emprendedor que está dentro de una organización. Y obviamente ahí sucede, los intraemprendedores siempre se van a enfrentar a la rigidez organizacional. Cuando tenemos una organización que es muy rígida, es que aquí lo hacemos así y punto. Y no hay otra manera de hacerlo. Allí vienen problemas muy delicados porque obviamente el emprendedor está buscando una mejor manera, o sea, algo que le genere mayor valor a su proceso, algo que le genere mayor valor a la organización como tal. Y obviamente ese mayor valor va a redundar en una mejor experiencia para los clientes. Pero si el jefe o el líder de ese grupo es terco,
en el sentido de no, de pensar que no existe otra manera de hacerlo y es que aquí lo hacemos así y punto, y no cambia, no hace innovación, inmediatamente está destinado en algún momento a desaparecer o a perder ese talento tan bueno que tiene. O sea, cuando nosotros pasamos de ser o sea, el emprendedor es el que está al frente del negocio. O sea, yo soy el emprendedor y yo, mejor dicho, soy el todero. Soy el de los tintos, soy el de comercial, soy el administrativo, soy el CEO, soy el technical officer, hago todo. Pero llega un momento en que el negocio empieza a crecer, ¿no? Y entonces empiezo a contratar talentos, empiezo a atraer y nuevas mentes, nuevos pensamientos y debo tener la capacidad de saber escuchar ahí para convertirme en un buen líder, de escuchar a mis colaboradores y saber que ellos también tienen unas capacidades y unas habilidades que pueden traer crecimiento y mejora a mi organización. Y Súper. obviamente allí van a llegar muchos emprendedores también que debo saber escucharlos para que el emprendimiento mío crezca aún más. Creo que eso que dices de la constancia, persistencia y la terquedad, creo que es algo que debemos aprender todos, porque no nos la sabemos todas. Y eso también radica de pronto en una parte en ser enfocados en que uno tiene que aprender a entender que hay cosas en las que uno no es bueno y que uno tiene que aprender a escuchar que habrá gente que es mucho mejor que uno y le va a dar un giro tal vez, pero una nueva manera y una puede ser una mejor forma de hacer las cosas. Qué bueno es entender que el emprender y el hacer cosas no solamente radica en algo empresarial, sino que también puede ser en algo de la vida diaria de la persona, ¿no? En de pronto, si quiere tener un estilo de vida financiera mejor, tú hablabas, por ejemplo, de sentarse y planificar que tantas personas, que creo que no serán muchas, se sientan y hacen presupuestos de lo que ganan versus de lo que gastan. Ese simplemente, ese ejercicio simple, yo creo que hace y haría que las finanzas fueran un poco más sanas. Mm. Esa planificación de poder mirar en qué gastos en la parte financiera tengo que son gastos que son realmente que me toca hacerlos, pues, o hay gastos que son más de una cuestión de lujo que me quiero dar y que puedo de pronto ser un poco más austero si hay alguna situación de pronto complicada económica, pero no solamente en esa parte, sino de pronto que en la parte de nuestra salud estemos de pronto mal y que podamos emprender algo nuevo, porque yo asociaría al emprender a hacer algo de pronto nuevo que nosotros no hemos de pronto desarrollado, no hemos, de pronto no nos hemos movido en esa labor. ¿Cómo podríamos desarrollar todo esto que tú dices a una parte ya personal? De pronto alguna situación que se esté viviendo de forma individual, pero creo que esos principios pueden aplicar. Y decías algo, las formas pueden cambiar, pero los principios no. Y creo que en eso es el mayor secreto. Que de pronto una persona que esté pasando por alguna situación complicada en X o Y, de pronto, sí, de pronto de nuestras, ¿cómo se le podría decir? Como de nuestras secciones de vida, ¿cómo se le podrían aplicar esos principios? Sí, bueno, mira, entendamos algo, emprender, ¿sí? El término emprender, que luego se convierte en el término empresa, antes de que existieran las organizaciones administrativas como entendemos hoy en día una empresa, tenía mucho que ver con las guerras y las conquistas. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de conquistar. Uf, Veámoslo de esa manera. Entonces, hay áreas de mi vida que yo necesito conquistar, en las que necesito ser el que gobierna sobre eso. ¿Sí? O sea, y casi todo se convierte en temas emocionales. El mal manejo del dinero termina siendo algo más emocional que realmente un problema porque no esté ganando lo suficiente. Obviamente, hay casos en los que, digamos, tengo un trabajo y los ingresos son muy bajos y de pronto no me alcanzan para vivir completo lo que necesito, ¿cierto? Como para cubrir unas necesidades básicas. Pero hablemos en el momento lo que sucede, ¿no? A alguien le empiezan a mejorar los ingresos
e inmediatamente cambia su estilo de vida. O sea, ya sueltas el telefonito viejo y te compras uno mejor, ya dejas de usar jeans baraticos y empiezas a comprar unos más costosos, ya no dejas de andar en Transmilenio o en servicio público y empiezas a andar en taxi o en Uber o vas y te endeudas para comprar un carro. Así, esas cosas, o sea, inmediatamente medio nos mejora un poquito la economía, ya queremos gastarnos todo. Y fíjate que el tema no es cuánto ganas, sino el tema es cómo dominas tus emociones para administrar bien el dinero. Sí, ahí viene un poco eso. Lo mismo sucede con la comida, lo mismo sucede con el ejercicio, lo mismo sucede con el tema de vivienda y de cómo nosotros organizamos la casa. Hay gente que dice, no, cuando tengo una casa grande, o voy a hacer esto cuando tengo una casa propia. O sea, haz de cuenta que así vivas en arriendo, es tu casa y ponla y decórala como lo sueñas. Así después el día que te toca entregarla, el dueño te diga, no, a mí no me interesa esos papeles que usted puso allá o esta decoración que hizo, quítela. O sea, eso no tiene, no tiene nada que ver. Pero sí es importante que nuestro cerebro recuerde quién conquista a quién, o sea, quién domina a quién. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Entonces, emprendimiento es eso, conquistar. Súper. Conquistar, o sea, qué áreas de nuestra vida necesitamos conquistar y empezar a ser nosotros los que dominamos sobre esas áreas y no las circunstancias que vivimos o no los momentos que el mercado nos ofrece son los que nos quieren dominar. O sea, ¿por qué razón yo me voy a sentir frustrado si ahorita el 7 de septiembre va a ser el lanzamiento del iPhone 14 y yo todavía tengo el iPhone 10? O sea, eso no me define como persona, no me define como ser, no define mi éxito. Ahora bien, si tengo los recursos para comprarme el iPhone 14, pues, hágale, los tienes y disfrútalo. Pero si no los tienes, no te sientas frustrado por el que sí los tiene. Entonces, aprender a conquistar esas emociones, aprender a conquistar esas áreas de la vida y descubrir estrategias, o sea, digamos, ya identificaste lo que tienes que conquistar, ¿sí? Y luego lo que tienes que hacer es definir las estrategias de cómo vas a conquistar, ¿sí? Y ahí necesitas conocimiento, necesitas estudio, o sea, no empieces a hacer cosas sin antes saber cómo vas a enfrentar esos desafíos que te plantea tu propia vida o que uno mismo se pone. Súper. Decías algo que son esas estrategias. ¿Cómo se podría alguien que de pronto dice, mi situación no es la mejor en cualquier área, cómo podría empezar? Yo opinaría que uno de los primeros puntos podría ser el hecho de esta situación se puede cambiar. Como en la situación que estoy, se puede cambiar. Estar como agradecido por lo que tengo, pero no conforme. Creo que lo definiría desde ese punto de vista, porque creo que tampoco está bien el hecho de si, por ejemplo, alguien tiene problemas de salud porque está demasiado gordo, podríamos usar ese adjetivo, y que se quede en su zona de decir, yo estoy bien así, sabiendo que eso puede hacer un daño para su cuerpo. Nadie está hablando que se ponga súper atlético, pero sí que esté en una forma en la cual esté bien de salud, con su cuerpo. ¿Qué estrategias podría usar una persona, Jaime? Es un cambio de hábitos, es un cambio de hábitos total. Entonces, fíjate que ya identificamos el problema. O sea, ya sé esa área que tengo que conquistar. Mi salud que la está generando un problema alimenticio. Entonces, voy a cambiar hábitos. Obviamente, hacer cambios abruptos va a generar otra vez en mi vida frustración. Entonces, vamos haciendo cambios. Por ejemplo, voy a eliminar esas comidas nocturnas que sé que me hacen daño en la noche, la salchipapita, sí es rica, es deliciosa la salchipapa con Coca-Cola, pero te está haciendo bien o te está haciendo mal. Ya, entonces empezar a quitar esas cosas, empezar a mirar qué alimentos son los que estás comprando, qué clase de comida es la que estás comiendo. Y fíjate que no tiene que ver con comprar comida cara ni empezar a consumir alimentos light. Nada, con que empieces a comer más balanceado,
Y puedes, mira que hoy en día YouTube es gratis, en YouTube puedes buscar nutricionistas, personas expertas que suben videos, que te enseñan y te dan ese conocimiento de cómo cambiar los hábitos alimenticios, de en qué momento sí puedes comer ciertas harinas, qué carbohidratos son buenos o en qué momento sí comer carbohidratos según la energía que tú tengas o según tu dinamismo, porque si uno es muy sedentario, no es bueno comer tanto carbohidrato, pero si eres una persona muy activa, que corre, que va, que sube, en ese momento sí es bueno consumir carbohidratos. Esto te lo van enseñando personas que son expertas en el tema y que fíjate, no tienes que pagar ningún curso, ni tienes que gastar un montón de dinero haciéndote una cirugía, por ejemplo, a menos de que sea algo médico, sino simplemente cambiando hábitos puede mejorar tu salud en ese sentido y puedes empezar a pensar bien cómo te estás alimentando y no dejarte llevar solamente por el placer de gula que te da un plato que te gusta mucho, sino pensar en realmente cómo te estás nutriendo. O sea, ya dejas de pensar en comer y piensas en nutrición. Cambias entonces hábitos que te llevan a cambiar tu sistema de pensamiento. De esa misma manera, entonces vas a poder lograr objetivos. Por ejemplo, con respecto al ejercicio, pues ir al gimnasio puede ser algo que de pronto genera un poco de cansancio. Vamos 15 días y después desistimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos colocamos objetivos demasiado altos a un corto plazo. Entonces, comencemos con caminar una cuadra, camina una cuadrita, después caminas dos cuadritas, después ya sales a trotar, después te compras una bicicleta, o sea, vas paso a paso y comienzas a cambiar hábitos. Por ejemplo, hay alguien que dice, no, yo no agarro bus, porque me toca caminar mucho. Hombre, cambia ese y deja de usar tanto el carro, por ejemplo, para hacer diligencias que son cerca. Y tú dices, bueno, diligencia que me toque hacer 2 kilómetros a la redonda de mi casa la voy a hacer caminando, o 1 kilómetro. Entonces, si tienes que ir al banco o al centro comercial a hacer una compra pequeña a la tienda, ve caminando, porque antes usabas el carro o antes pagabas taxi, simplemente ahora vas a cambiar tus hábitos y vas a empezar a caminar. Fíjate, cambio de hábito, entonces como no solamente te trae beneficios en la salud, también le traería beneficios al planeta para reducir la contaminación, beneficios en el tráfico, porque reducirías un carro menos, Ujú. tantas cosas que pueden suceder. En el caso personal, eh, yo antes, para llevar a la niña a la escuela, usaba el carro, ¿sí? Y en el trayecto me estaba demorando 40, 45 minutos. Y realmente es desesperante estar en un trancón. Para los que viven esto del tráfico de las ciudades grandes, saben que eso es desesperante, que es aburridor, que es harto, que a Sí, uno sí. se le daña el día. Entonces yo dije, tengo una bicicleta, voy a conseguir una sillita de bici y voy a empezar a llevar a la niña en la bicicleta. Y lo estoy haciendo, entonces fíjate, ya en las mañanas estoy haciendo media hora, 40 minutos de bicicleta, cosa que antes no hacía, obviamente es deporte. Mi hija va mucho más feliz. De hecho, hoy en día, cuando por alguna circunstancia tenemos que ir en el carro, dice, se va llorando porque dice, quiero ir en la bici, quiero ir en la bici, papi, quiero la bici. Le gusta ir en la bici, va viendo la naturaleza, no hay trancones, saludamos gente, saludamos perritos, hablamos cosas, empezamos a vivir una cantidad de cosas mucho mejores, ayudamos al medio ambiente, hago deporte y bueno, una cantidad de beneficios que ha traído ese cambio, ese pequeño cambio de hábitos. Creo que hay muchos principios que hemos dejado, ¿no? Enfoque, disciplina, empezar con lo que uno tiene, tener una planeación, que eso es súper importante, medir los riesgos, entender que hay que ser persistente y constante y no hay que ser tanto terco, entender que el emprendimiento está para todas estas áreas en donde nosotros podemos hacerlo, no tiene que ser solamente un área empresarial específicamente, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y que es bíblico, ¿no? Que es bíblico, hay muchos principios bíblicos. A mí lo que más me gusta de la Biblia es que tiene respuesta para todo. Tú quieres hablar de disciplina, ahí habla de sobre disciplina, habla sobre dominio propio y bueno, el sinfín de temas que tú quieras, ahí lo puedes encontrar y eso por eso se me da y me da mucho sentido a mí el tema de la Biblia.
Y qué bueno poder compartir contigo, Jaimito. Creo que eres en serio, una persona que sabe mucho acerca del tema. Seguramente, si Dios lo permite, estarás de nuevo por acá. Qué chévere poder compartir este espacio contigo y seguramente de lo que hablamos va a ser de muchísima bendición. Gracias por compartir todo esto con nosotros. No, gracias a ti, Samuel, gracias a todos los oyentes de tu programa. Y claro que sí, aquí estamos dispuestos para acompañarlos todas las veces que nos inviten para hablar de lo que podamos, para poder compartir de lo que, gracias a Dios, hemos podido construir, esas experiencias tan bonitas. Y qué bueno, o sea, que muchos de ustedes puedan iniciar este camino del emprendimiento y más adelante sean los invitados y digan, ah, yo me Sí, acuerdo un día que Jaime habló y Jaime me inspiró y bueno, una bendición para mí, será un gozo maravilloso para mí escuchar noticias de que este programa ha servido para bendecir a otros. súper, súper. Bueno, este fue un episodio más y seguramente es de bendición. Bendiciones para todos.